mensaje. Oro por que tu Espíritu Santo nos ministre, que nos hable, que nos ayude a comprender y nos ayude a percibir y nos ayude a discernir a través de tu palabra, a través de lo que vamos a ver hoy, pero también a través de estos cantos que hemos entonado, Señor, que tú eres todopoderoso y que tú nos vas a ministrar. Siempre lo haces, Señor. Te pido por mis hermanos para que ellos puedan tener esa actitud de apertura, el anhelo, el deseo de aprender más de ti. Para los que están aquí presentes, para los que nos puedan estar oyendo. Que abran sus oídos a ti, Señor, y que tú les hables. En el nombre de Cristo Todopoderoso. Amén y amén. Como dije al principio, el hermano Luis anda fuera del país y por eso no ha venido en esta mañana. Las hermanas Segovia se están reponiendo, ¿verdad? Pero Andy sigue todavía. Y Sarita y el gordo. Pues qué bueno, gracias a Dios que ya estás aquí con nosotros. Acuérdense de estar orando por, si se acuerdan de los nombres, o por lo menos decirle al Señor, Señor, los nombres que mencionó el pastor, porque a él no se le olvidan. ¿O creen que a Dios se le olvida alguna cosa? No, ¿verdad? A nosotros sí. Vamos a salir aquí y a las 3 de la tarde o a las 4 les voy a escribir para que me digan el título del mensaje. Y ya se nos habrá olvidado. Bueno, Dios sabe y conoce nuestros corazones, ¿verdad? ¿Estamos contentos? ¿Sí? Con un espíritu abierto, una mente abierta para recibir el mensaje de esta mañana. Amén. Ok. El domingo pasado hablamos sobre el perfeccionismo y la vida espiritual y vimos la primera parte. Y solo como un pequeño recordatorio, un breve comentario voy a hacer sobre lo que hablamos en aquel mensaje. Buscamos la definición sobre el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Y encontramos dos definiciones. Una que dice, es la actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace, mejorándolo indefinidamente sin decidirse a considerarlo nunca acabado. O sea, nunca va a estar satisfecha esta persona. La otra definición dice, es la obsesión por mantener siempre los estándares más altos en todo lo que se hace. En muchas ocasiones estándares poco razonables para la mayoría. Hacer depender tu valor personal única y exclusivamente de tu habilidad para conseguir alcanzar esos estándares. Estamos hablando del perfeccionismo negativo, el que daña. Porque eso no quiere decir, y no estoy tratando de decir, no hermanos, no se esfuercen, no tengan la excelencia, no es lo que quiero decir. Debemos tener la excelencia y hacer las cosas bien, pero no de tal manera que lleguemos a este tipo de actitudes que hemos visto con la definición. También vimos 5 preguntas con la cual respondí en la pregunta ¿cómo influye el perfeccionismo en la vida espiritual? Y a través de esa pregunta, ¿qué causa el perfeccionismo? Y las demás preguntas íbamos respondiendo a cómo influye el perfeccionismo en la vida espiritual. La segunda pregunta dice
decía, ¿qué hay detrás del perfeccionismo? ¿Hay algo negativo detrás del perfeccionismo? La siguiente pregunta dice, ¿cuándo el perfeccionismo es malo? Y es malo cuando llega a estos puntos. La cuarta pregunta dice, ¿qué síntomas presenta una persona perfeccionista? Y la última pregunta que vimos, ¿qué dice la Biblia sobre el perfeccionismo? Y hablamos un poco de ello y hoy vamos a ver la segunda parte sobre ese tema, el perfeccionismo y la vida espiritual. Y voy a continuar hablando sobre esa última pregunta, ¿qué dice la Biblia? Ya hemos analizado las definiciones, cómo lo define el mundo, cómo lo definen los psicólogos, los expertos, pero ahora vamos a seguir viendo qué es lo que dice la Biblia sobre el perfeccionismo. Veamos la diferencia entre perfeccionismo y perfeccionamiento. Son dos palabras que aunque puedan parecerse, en realidad son diferentes. El perfeccionismo se define como un camino interno que trata de suplir expectativas irreales con una dosis adecuada de desesperanza. Los que practican el perfeccionismo nunca tienen esperanza, porque siempre están queriendo mejorar y mejorar y mejorar y nunca acaba. Y no quedan satisfechos, por lo tanto no tienen desesperanza, que es lo opuesto justo a las expectativas adecuadas, creyendo ellos que van a llegar a esto, nunca van a llegar. El perfeccionismo es el proceso de crecimiento que nos lleva a la madurez, lo cual no significa ser más ni mejor. Y es este término del cual nos habla la Biblia. El perfeccionamiento es diferente del perfeccionismo. Y hoy estamos hablando del perfeccionamiento bíblico. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Estos versículos que voy a comentar hay que enlazarlos con esta definición, con el proceso de crecimiento que nos lleva a la madurez. Porque debiendo, Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Déjame decirte lo siguiente, hermano. Cuando uno solo le gusta un mensaje que es bien simple y es bien sencillo y que habla de problemas prácticos y que te puede ayudar en tu vida, y solo te gusta eso, estás en este nivel. Sigues necesitando leche y no alimento sólido. ¿Y cuál es el alimento sólido hablando bíblicamente? La doctrina. Es la doctrina, la teoría. Y a muchos no les gusta la teoría. Han perdido tal vez la costumbre o nunca la tuvieron, pero hay que ponerla a trabajar, porque es parte del crecimiento de la vida espiritual. Por eso te digo, si tú quieres mensajes sencillitos, estás en esta etapa, todavía sigues en esta etapa. Y yo no sé cuántos años tienes tú de ser cristiano o cristiana, pero si ya tienes más de 5 años de serlo, esto aplica, porque debiendo ser ya maestros, y algunos tienen 10 y otros tienen 15 y 20 años de ser cristianos y deben ser ya maestros y no quedarse en el nivel de la leche, sino del alimento sólido. Y dice más, y todo aquel que participa de la leche es inexperto.
en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir entre el bien y el mal no es únicamente darte cuenta que matar es pecado, que fornicar es pecado, que adulterar es pecado, que robar es pecado. Esto ya va más allá. Uno al principio dice, no, el alcoholismo es pecado, la drogadicción es pecado. Y cuando Cristo entró en mi vida y me cambió, yo no puedo seguir en ese mismo camino, porque me he arrepentido, y arrepentido significa que tú das media vuelta al camino que llevabas. Ese es el arrepentimiento. Leí una frase el otro día en algún lugar que dice: arrepentimiento no es llorar, porque muchas personas lloran. Arrepentimiento es transformarse, cambiar de rumbo. Y si tú has ido por un camino y no estás experimentando las bendiciones de Dios, y no estás viendo lo positivo en tu vida y dándole gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, te tienes que arrepentir. Y eso significa que tienes que dar la vuelta y tomar el camino que Dios nos ha establecido. Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Jesucristo. Hay una obra que Dios inició en tu vida cuando creíste, cuando naciste de nuevo, ¿sí? ¿Quién te la dio? Dios. Dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te está perfeccionando. Es Él el que te perfecciona. Y si estás pasando por pruebas y por dificultades y por crisis, es para esto, para perfeccionarte. Tú no te perfeccionas cuando las cosas están bien, cuando no hay problema. Lo tienes todo arreglado, tienes dinero, tienes carro, tienes casa, puedes viajar. Y qué lindo que tengo todo esto. Pero cuando lo pierdes y empiezas a perder y ya pierdes tu contentamiento, tú como hijo de Dios estás poniendo la mira, o estabas poniendo la mira solo en las cosas materiales, y no vas a crecer. Por eso cuando te llega la prueba y te desanimas y andas todo cabizbajo, es que no has crecido, porque no estás permitiendo que la prueba por la que estás pasando te está perfeccionando. No estamos hablando ahora de perfeccionismo. Perfeccionismo es negativo. ¿Les molesta mucho ese ruido? ¿No? Bueno, ¿lo apago o qué hago? Con cuidado, hermano, no te vayas a pasar. No te pongas celosa, cariño. ¿Ah? No te pongas celosa. Tú confía en ella, en mí no, pero en ella sí. ¿Ya?
Gracias, guapa. Ahí sí. Bueno, entonces ya el perfeccionismo nosotros no lo vamos a usar. Dios nos está perfeccionando. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y cuando tú te transformas en esto y renuevas tu entendimiento, y estamos hablando de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios, de las enseñanzas de la palabra de Dios para nuestra vida. Estamos hablando de eso. Y cuando tú logras transformarte y renovar tu entendimiento, no solamente vas a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, no solamente vas a experimentar eso, sino que vendrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida. Y no la puedes conseguir de otra forma, dándole gracias a Dios por lo bueno y dándole gracias a Dios por lo malo. Jehová dio, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y dice la palabra que no hubo, que con estas palabras Dios no pecó, ni le atribuyó despropósito alguno a Dios. Job, ¿qué dije? Job. Lo dije a ver si estaban pendientes. Sí. Y qué bueno que sí. Entonces, renueva tu entendimiento, hermano. Tu entendimiento bíblico de la palabra de Dios. Lo que Dios nos da es sabiduría espiritual, que es diferente de la sabiduría del mundo, y nos da inteligencia espiritual, que es diferente como lo ven en el mundo. El inteligente del mundo, todo el mundo le aplaude y lo admira y dice, esta persona sí que es inteligente. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la otra inteligencia, que es la inteligencia espiritual. Y aunque no tengas títulos universitarios, y aunque solamente hayas hecho hasta el 6º grado, eso está bien. Pero quien te da la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual es Dios en su palabra. Por eso nuestra insistencia en que lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, léanla. Es que, hermano, no la entiendo. No entenderás algunas cosas, pero hay cosas que entiendes, porque hay cosas que son muy simples y sencillas en la Biblia de entender. Dice, no mientas, o no se mientan unos a los otros. Necesitamos un título universitario para entender esa frase, o pasar un título teológico, porque hoy hay diplomados, hay licenciaturas, hay doctorados en teología, ¿no? La palabra de Dios es la que nos proporciona estos dos principios que les he mencionado. Y luego en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Perfeccionados. De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, lo que nos ayuda a resolver los problemas no es cambiar, sino transformar, dejar que Dios nos transforme desde el fondo.
Y no es una nueva normalidad, es una nueva realidad. No hay vuelta atrás, no volverá a la vida de antes, como lo expresó el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿Es difícil de entender esto? ¿Ah? ¿No? Es una nueva criatura, nuevo nacimiento. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Es el arrepentimiento. Yo iba en un mal camino. De repente Dios me llama, me salva, me da el nuevo nacimiento. Vuelvo hacia el camino de Dios. Esas cosas viejas ya pasaron y ahora van a ser hechas nuevas. Dejaste el alcohol, dejaste de fumar, dejaste de adulterar, de fornicar. Sientes hoy una paz y un poder para dejar esos vicios que uno sabe que por uno mismo no lo puede hacer, sino que es el poder de Dios. Bueno, eso es lo más fácil de dejar, fíjate. Lo más difícil es tu corazón, tu mentalidad, tu ego, tu carne. Y te das cuenta que aquello no era lo grandioso. Uy, dejé la droga, era hippie, dejé la droga y la marihuana y las pastillas. Y las agarré y las fui a tirar a una alcantarilla. Y con un poder y un gozo que había en mí. Uy, me sentía yo de verdad, me sentía poderoso, hermano. Y empecé a hablar a otros de Cristo, de lo que yo había encontrado, lo que había cambiado en mi vida. Pero después me empecé a enfrentar con el verdadero problema. Mi ego. Mi ego es mi mayor enemigo. Yo mismo soy mi peor y mayor enemigo. Porque empiezan algunas intenciones perversas en el corazón, que cuando era inconverso no las tenía. Y tu mente empieza a trabajar también. No sabes que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora ya lo sé. No sabía que mi lucha no era contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahora ya lo sé. Ya sé que el diablo anda detrás de mí y anda detrás de ti. Y te tienes que poner la armadura de Dios para poder resistir y estar firmes. Amén. ¿Qué es cambiar? Es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. Poner una cosa o una persona en el lugar opuesto de otra. Aquí está el vaso. Voy a aprovechar y lo pongo ahí. ¿Qué hice? Lo cambié de puesto. Estaba en la mesa, hoy está aquí en el podio. Tienes una ropa, una camisa, pues que ya está un poco viejita, te compras una nueva. Cambias la vieja por la nueva. Y eso es en términos simples lo que es cambiar. Pero la otra pregunta es, ¿qué es transformar bíblicamente? Pues es ser transformado en la misma imagen, fíjate en esto, hermano, y ser conformado al Cristo resucitado y glorificado, o sea, ser hecho igual a Él. Transformar bíblicamente es ser transformado en la misma imagen y ser conformado al Cristo resucitado y glorificado, o sea, ser hecho igual
a Él. Para ampliar más el concepto, déjame decirte esto. Perdón, sí, en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué te escogió Dios, hermano? Yo no lo sé. Ni sé por qué me escogió a mí. Que somos indignos de poder estar ahí en su presencia. Pero Él quiso escogerte desde antes de la fundación del mundo y también predestinarte para algo, para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate lo que espera Dios de nosotros. Entonces viene la pregunta: ¿estoy hecho conforme a la imagen de Jesús? ¿Me estoy transformando como el modelo que yo tengo enfrente de mí, que es Jesús? Bueno, en eso estamos, perfeccionándonos para que poco a poco, de gloria en gloria, nosotros vayamos acercándonos más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y quiero decirte que falta mucho, en mi vida falta mucho, pero estoy trabajando en ello, trabajo en ello. Pero de repente surge algo que me saca de onda, o que me molesta, o que me enoja, o algún pensamiento perverso que de repente ¡fum!, pasa por mí. Quiero recordarte, hermanos, que el amor de Dios es incondicional y te ama y te sigue amando. Ahora te ama más porque perteneces a su familia, eres su hijo, y te acepta con esos malos pensamientos y esas malas intenciones de tu corazón. Pero hay que cambiarlas, hay que transformarlas, mejor dicho, ¿sí? Para ir acercándome a la imagen de su Hijo. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida por transformación es metamorfosis. Metanoia es la palabra en griego, metanoia, metamorfosis. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo. Estamos tomando el ejemplo de una mariposa. Desde la oruga a la pupa y de la pupa hasta la mariposa adulta. Pero esto lo hemos pasado nosotros, en el vientre de nuestra madre. Ahí empezó aquel, ¿cómo se le llama? Espermatozoide. El espermatozoide, chiquito como una ranita de esas chiquititas, y entró en el útero de la señora, de la mujer, y empezó a gestarse algo y a crecer, y como la mariposa, hasta cumplir los 9, los 8, los 7 meses, y ¡flum!, salimos a la luz. Y luego nos vamos perfeccionando y vamos madurando en nuestra vida. Escucha esto: una oruga no nace ya poseyendo la vida que hará ella, o que hará que ella llegue a ser una mariposa. Y aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis, este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro. Lo que quiero decir es que una oruga no se pone un disfraz de mariposa, ni se esfuerza para actuar como una mariposa. Ya lo trae desde el momento que empezó a gestarse.
Y desde el momento, desde antes de la fundación del mundo, que Dios te escogió a ti, a ti y a mí, empezó a trabajar la cosa. Cuando entró el espermatozoide ahí en el óvulo de la mujer, no nos pusimos un disfraz de hijo de Dios. Ya éramos hijos de Dios, ya veníamos siendo hijos de Dios. Y mientras se alimente la oruga, siguiendo con el ejemplo, puede confiar en ese proceso metabólico para que estos nutrientes sean asimilados en su cuerpo y hagan que crezca. Y finalmente la oruga experimenta metamorfosis y se convierte en una mariposa. Muchos insectos también pasan por la metamorfosis. La mariposa es como un ejemplo como más bonito. Cuando mis hijas estaban en el colegio, en una de las clases les pedían que consiguieran, no recuerdo el término, como el huevecillo o algo de una oruga, y se les alimenta con una hoja de un árbol que se llama mora o algo así. Pero es un árbol especial donde ellos se alimentan. Y van viendo el proceso. Y luego se envuelve en como algodón, ¿no? Se ve blanco. Hasta que se convierte en adulta y ¡flum! Sale una preciosidad de criatura. Con esos colores que Dios les ha dado y les ha puesto en ellos. Bueno, al tomar a Cristo como nuestro alimento, leyendo su palabra, nosotros recibimos y asimilamos más de su elemento en nosotros. Y llevamos a cabo la metamorfosis desde el momento en que nacemos de nuevo e inmediatamente somos hijos de Dios. Pero ya veníamos porque Él nos predestinó, nos escogió. Y ya nacemos al experimentar el nuevo nacimiento, hablando en términos terrenales, entonces experimentamos el nuevo nacimiento y nacemos ya como hijos de Dios. Ahora, mientras menos te alimentes de Cristo y de su palabra, te vas a tardar más en tu crecimiento y en esa metamorfosis que deseas. Miren, nosotros no debemos ponernos un disfraz de cristianos, porque esto es guardar imagen, ni nos ponemos una careta, una máscara de hijo de Dios. Pero es que muchos cristianos actúan así. El nuevo nacimiento es lo que nos lleva a crecer y el Espíritu Santo lleva a cabo la metamorfosis en nosotros. O sea, si somos verdaderos hijos de Dios, no necesitaremos ponernos un disfraz y una careta o máscara para aparentar. Porque desde el momento que recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, ya somos hijos de Dios. Y yo no tengo que ponerme ningún disfraz de hijo de Dios. Pero es verdad que muchas veces hemos caminado así, con una máscara. Especialmente en los ambientes religiosos, muy legalistas. La gente aparenta, porque te exigen tanto y te ponen esta regla y te ponen la otra regla, y es pecado hacer esto y es pecado lo otro, y esto también es pecado, pero esto también es pecado, y te llenan de puro no hagas, no, que luego te das cuenta que hay cosas que no las puedes superar.
y llegas a la iglesia con sentimientos de culpa, pero no puedes expresarlo, no puedes abrir tu corazón porque no te entienden por su religiosidad. Y entonces, ¿qué haces? Me pongo el disfraz de cristiano, la careta ahí. Lo ves en las parejas, en los matrimonios. Y la gente dice: uy, qué lindo matrimonio el que tienen ustedes, es espectacular. Me encantaría que nosotros tuviéramos ese matrimonio. Dice: bueno, pues vente a la casa a vivir una semana, 15 días, para que veas lo que pasa ahí también, ¿verdad? Porque hay muchos matrimonios así, hay muchos matrimonios que no, que son correctos, pero hay muchos que guardan imagen. Y muchos cristianos que guardan, yo he guardado la imagen antes y no podía expresarle a mis líderes, a mi mentor, por los graves problemas por los que yo estaba pasando, porque me daba pena y temía que me fuera a echar de la iglesia o a quitarme el ministerio que estaba yo llevando en la iglesia. Ese era mayormente mi temor. Y te vas callando, y te vas callando, y llega el momento en que explotas. Y explotas de tal manera que salpicas a muchos. Y es lo que no debemos hacer. Y yo te animo, si tú estás pasando por problemas o por algún pecado fuerte en tu vida, habla conmigo. O si eres mujer, habla con mi esposa. Nosotros te vamos a comprender y no te vamos a señalar, ni te vamos a condenar, ni lo vamos a llevar a la iglesia. Primero vamos a trabajarlo. Y hermanos, esto se llama libertad también, porque cuando estás en un ambiente en donde todo el mundo te está viendo, te señala, hasta por la ropa que llevas. Entonces tú no andas vestido como cristiano o cristiana. Dice: bueno, muéstrame la ropa cristiana para ponérmela. Hay quienes te critican hasta por tu forma de sentarte. Y van a hablar mal de tu forma de sentarte. Estas son trivialidades tan tontas, pero que hacen mucho daño a los miembros de cualquier iglesia. Dios es el único, hermanos. Dios es el único que nos va llevando en perfeccionamiento. Lo leímos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero esto es diferente del perfeccionismo humano, que es considerado un problema emocional y psicológico. El perfeccionista tiene un problema psicológico y emocional. Daña a las personas, hiriendo sus sentimientos, porque no actúa como él actúa. Entonces te exige que te conduzcas como él se conduce. Pero cuando se equivoca nadie le puede decir nada, porque se va a molestar, porque es perfecto. Él no tiene defectos. Daña relaciones, el perfeccionista daña relaciones. Nunca está satisfecho, siempre está juzgando a los demás, se cree mejor que otros, se cree perfecto y siempre quiere tener la razón, y sobre todo se daña a sí mismo, porque es una persona que no es feliz. Pero lo peor es que no reconoce su problema. Y cualquiera que tiene un problema, si no lo reconoce, va a sufrir mucho.
En Alcohólicos Anónimos te ayudan a reconocer. Un alcohólico nunca va a llegar a una reunión del AA hasta que no toque fondo. Y cuando toca fondo, puede ser la pérdida de un brazo, la pérdida de un pie, la pérdida de un ojo. No era necesario eso, pero no lo quiso entender. Pero tocó fondo y empezó a salir y empezó a reconocer que era un alcohólico. Y tú tienes que reconocer, hablando del tema tal vez, que eres perfeccionista, para que puedas superarlo y te mantengas en el otro camino del perfeccionamiento. El perfeccionista mira los defectos de los otros con mucha frecuencia, pero no mira sus propios defectos. Mira la paja del ojo ajeno, pero no mira la viga que tiene en su ojo. ¿A quién le decía esto el Señor Jesucristo? ¿A quiénes? A los fariseos. Precisamente a los fariseos. No a los publicanos y a los bebedores de vino, a los pecadores o a las prostitutas. Nunca se lo dijo. Él los recibía con amor y no los condenaba. Y tienes el ejemplo de aquella mujer adúltera que la llevaron ante él y la querían apedrear. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos empezaron a soltar la piedra y se fueron. Y le dice: ¿quién te condenó? Nadie. Pues ni yo te condeno. Es Dios, está hablando Dios. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa escena, ese evento, hermanos, nos enseña mucho del carácter de Dios, de su naturaleza. ¿Cómo es posible que aquellos hombres señalaran, pero se presenta el Hijo de Dios, Dios mismo, y le dice: pues yo no te condeno? Nosotros tenemos más esperanza en Dios que en los hombres, que en los líderes religiosos, que en las denominaciones, porque se comportan como fariseos. Y esta, hermanos, es una condición muy terrible para desarrollar no solamente una buena vida espiritual y emocional estable, sino que nunca verá los talentos y dones de los demás. Le cuesta trabajo felicitar la labor y desarrollo de los demás. Decir: oye, gracias por lo que haces, te felicito, hermano. Se ve que tienes talento para esto. Ahora, una cosa es ser perfeccionado por Dios y otra cosa es ser perfeccionado por el hombre, que es producto de la carne. Entonces, el perfeccionismo es producto de la carne y no de la espiritualidad o de lo espiritual. Hay diferencias entre lo espiritual y lo carnal. Pero déjame leerte estos textos de la Biblia donde podemos ver eso. 1 Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si no tuviéramos el espíritu que proviene de Dios, nunca vamos a saber lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el inconverso, el que está sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y fíjate en esta frase, hermanos, esta frase es poderosísima. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabías que tienes la mente de Cristo? Y eso significa que puedes acercarte a su imagen, porque Dios te ha dado la mente de Cristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Romanos 8, 1 al 9, último pasaje. Romanos 8 del 1 al 9. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por eso cuando tú no te ocupas en las cosas del Espíritu, te sientes mal, sientes que todo lo estás perdiendo, no tienes paz, no tienes control de tus pensamientos y te está molestando y molestando. ¿Qué tienes que hacer? Ocuparte en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si tú andas haciendo cosas carnales, te estás convirtiendo en enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay cristianos con los que tú hablas que están resentidos contra cierta persona, pero te dice: Dios me bendice, yo estoy bien con Dios, pero está teniendo actitudes anticristianas. Pues es mentira. No puedes estar bien con Dios si andas en la carne. ¿Por qué? Porque no puedes agradarlo. Y si no puedes agradarlo, no andas bien. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Voy terminando. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti. No te creas perfecto. No practiques el perfeccionismo. Practica el perfeccionamiento que te proporciona el Señor según te vayas alimentando de Él. Y si estás pasando por un problema y como resultado te dejas resentido, irritado, amargado, rencoroso, irreconciliable y hostil, no estás actuando como espiritual. La carne te está dominando, porque el fruto del Espíritu Santo es contrario a las obras de la carne. Y apréndete de memoria, el fruto del Espíritu Santo son 9 virtudes, 9 gracias del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre y la templanza. 9. Apréndetelo de memoria, porque si andas experimentando y manifestando cosas contrarias al fruto del Espíritu Santo, contrario al amor, a la paz, a la paciencia, etcétera, etcétera, no andas agradando a Dios. Y tienes que salir adelante.
porque Dios quiere que salgas adelante. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo donde hemos estado hablando, Señor, en respecto a la diferencia que hay entre el perfeccionamiento y el perfeccionismo. Yo te pido en nombre de Cristo, Señor, que tú nos ayudes para permitirte a ti que nos vayas perfeccionando. Y te dejamos, Señor, que hagas esa obra en nosotros. Te la permitimos porque yo quiero estar bien contigo, Señor. Yo quiero agradarte. Quítanos, Señor, quítanos esas telarañas que tal vez pueda haber en nuestra mente que nos impiden discernir bien tu palabra de Dios. Pero en esta mañana debemos decidirnos por el perfeccionamiento y dejar que Dios nos vaya perfeccionando. Gracias, Señor. Aún en medio de crisis, porque ahí es donde crecemos. Gracias, papito lindo. Eres precioso, eres lindo, Señor. Te amo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Y no tengo otros dioses, solo a ti te adoro, Señor. Aleluya. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es tiempo de dar los diezmos y ofrendas al Señor. Y si me ayuda, hermana Juanita, por favor. Gracias, pastor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas cada día a entender, a saber que nosotros tenemos que madurar en ti, que tenemos tu mente aquí en nuestro espíritu, que tenemos 9 gracias y que tú nos das el instrumento necesario para poder acechar, estar firmes y que el enemigo no toque nuestra mente y corazón. En este momento vamos a ser agradecidos para poder ayudar a aquellos proyectos que como iglesia con un granito de arena estamos contribuyendo, porque